Buenas tardes a todos, yo soy Jefferson Campos, estudiante del Tecnológico de Costa Rica en la carrera de Producción Industrial. Buenas tardes, yo soy Andrés Zavallo Pérez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Mi nombre es Casey Murillo y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Hola, yo soy Adrián Montero y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica. Ejercicio 2. Posee una dificultad alta con un valor de 4 puntos. Un bloque de masa M de 6 kilogramos desciende amarrado a una cuerda que une el bloque con el centro de una esfera de masa M mayúscula de 10 kilogramos mediante una polea en forma de disco de masa M sub P de 2 kilogramos, tal y como se muestra en la figura 2. La esfera rueda sin deslizar a lo largo de un plano rugoso inclinado 30 grados sobre la horizontal. Suponiendo que el radio de la esfera y la polea son iguales, segmento A, dibuje diagramas de cuerpo libre para los bloques y el diagrama de análisis de torque sobre la polea simple. Segmento B, calcule las tensiones en los extremos de la cuerda. Segmento C, calcule la velocidad del centro de masa de la esfera cuando ha ascendido 3 metros a lo largo del plano inclinado, utilizando el principio de conservación de la energía. Asuma que el sistema parte del reposo. Utilizando el programa SolidWorks, creamos un modelo de la figura número 2, la cual nos adjuntan en el problema, para visualizar más a fondo lo que es la figura. En este caso, construimos una pequeña rampa, igual que en el problema, donde tenemos un ángulo de 30 grados, una esfera y una cuerda, otra cuerda, su masa y la polea. Se sabe muy bien que los radios de la polea y de la esfera no coinciden, sin embargo, esto era únicamente con fines ilustrativos. Respecto a lo solicitado en el inciso A, se procedió a realizar el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema en estudio, donde en él se puede ejemplificar y observar de forma más clara las fuerzas que van a estar actuando sobre nuestro sistema. Luego, respecto al inciso B, que se nos solicitaba averiguar las tensiones, se va a proceder a estudiar este sistema por partes. Primero, realizando el estudio de la esfera sólida, que tiene una masa de 10 kilogramos, seguidamente el de la esfera, que tiene una masa de 2 kilogramos, y por último, el de la masa de 6 kilogramos. Entonces, por aquí, por el lado de la derecha, tenemos el diagrama de cuerpo libre para la esfera, donde cabe recalcar que en ese diagrama de cuerpo libre, como se estaba trabajando en un plano inclinado, para nuestra conveniencia se modificó un poco los ejes X y Y para que las componentes nos quedaran alineadas con ellas. Seguidamente, teniendo ese diagrama de cuerpo libre, se va a proceder a averiguar las fuerzas en X y en Y. Vamos a realizar suma de fuerzas en X y en Y, siendo la suma de fuerzas en Y igual a 0. Podemos observar que en Y vamos a tener la normal y la componente del peso mg coseno del ángulo, donde nuestra normal va a ser positiva ya que está hacia arriba en el eje Y, y la componente del peso negativa. Entonces, haciendo la suma de fuerzas en el eje Y, nos queda que la normal menos mg coseno del ángulo va a ser igual a 0. De ahí, despejando la normal, nos queda que es igual a la componente del peso mg coseno de cita o coseno del ángulo. Seguidamente se va a hacer lo mismo, pero con el eje X. Vamos a hacer suma de fuerzas en el eje X. En el eje X vamos a tener tres fuerzas actuando, que va a ser la tensión, la fricción y la otra componente del peso, que es mg seno del ángulo. La tensión es positiva, ya que se localiza al lado positivo del eje X, y la fricción y la otra componente del peso van a ser negativas, ya que están al lado negativo del eje X. Nos queda entonces que la tensión menos la fricción menos la componente de el ángulo, menos la componente del peso en el eje X va a ser igual a masa por aceleración, y de aquí despejamos la tensión. Esto porque al fin de cuentas lo que nos solicitaban en el inciso B era averiguar la tensión, por lo tanto es lo que andamos buscando. Ahora se va a proceder a realizar o averiguar los torques existentes en este cuerpo en estudio.
Entonces, siempre que vamos a averiguar torques, debemos recordar que el torque es R cruz F. Y debemos de tener un punto de referencia. Casi siempre el punto de referencia se encuentra en el centro de masas del objeto. En este caso, nosotros corrimos nuestro punto de referencia. Esto con el fin de cancelar la fuerza de fricción, ya que no conocíamos cuánto era la fricción, tampoco se conocía cuánto era su coeficiente. Entonces se decide cancelar aquí para poder, se decide colocar aquí, perdón, para poder cancelarlo. Entonces teníamos que el torque era R cruz F, entonces vamos a averiguar el torque para cada una de las fuerzas. Primero se inicia con el torque para la normal, donde se observa que la normal pasa por nuestro punto, por nuestro eje, por lo tanto su radio va a ser igual a 0 y por lo tanto su torque va a ser igual a 0. Luego se hace el torque respecto a la tensión, en donde la tensión sí va a tener un torque, ya que hay un radio y la tensión es perpendicular a este punto. Entonces el torque de la tensión va a ser menos R en J cruz T en I. ¿Por qué menos R en J? Resulta que nuestro cuerpo en estudio, la esfera sólida, se va a encontrar girando sobre la superficie inclinada. Lo que quiere decir, como se ejemplifica en esta imagen, que sus ejes van a estar girando. Entonces van a estar cambiando. Y el radio normalmente se mide desde el centro de masas hacia afuera. Pero al suceder esto, los radios van a quedar en sentido opuesto. Y por eso es que van a ser negativos. En este cuerpo, en todos los casos, el radio va a ser negativo. Luego vamos a averiguar el torque realizado por el peso. Recordemos que el peso tenía dos componentes, una en X y una en Y. Entonces, como dijimos, el radio va a ser negativo y va a ser cruz la componente en Y y la componente en X. Aquí podemos notar que la componente en Y también va a pasar por este punto, por el eje. Entonces, al suceder eso, quiere decir que su radio va a ser igual a 0 y se va a cancelar. Por lo tanto, el torque ejercido por el peso solo va a ser el torque que ejerce la componente en el eje X. Finalmente, se averigua el torque ejercido por la fricción, donde, como dije con anterioridad, se iba a cancelar, ya que como este pasa por nuestro eje, entonces su radio va a ser igual a 0. Entonces, la suma de torques va a ser igual a RT menos R por M por G por seno del ángulo. Para el análisis de la polea, tanto el diagrama de fuerzas como la polea, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vemos la imagen en la cual tenemos un punto B de referencia y nos procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas para la polea, en la cual tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración de la polea. Posteriormente nos ponemos a asignar cada variable y tenemos que la tensión 1 menos la tensión es igual a masa por aceleración, recordando que el eje de la polea viaja en ese sentido, por lo cual T1 está a favor del movimiento, mientras que T no lo está. Posteriormente realizamos el diagrama de cuerpo libre y ahora vamos a realizar el torque de la polea, recordando que el torque es R cruz F y recordando que aceleración angular es igual a aceleración sobre radio, obtenemos lo siguiente. Cabe resaltar que, como lo dijimos antes, a la polea se le realiza un cambio de eje en el cual T1 está a favor del movimiento y T no. Obtenemos que el torque de la normal va de menos 0 en J cruz I y que eso nos da menos 0 Nm K. ¿Por qué pasa esto? Recordando que el punto cruz de J cruz I nos va a dar menos K. Posteriormente, el torque para el peso va a ser menos 0 en J cruz el peso de la polea, el cual, como pasa por el mismo eje, termina siendo 0 Nm K. El torque de la tensión, como ésta se encuentra en contra del movimiento, tenemos que es menos T en I y posteriormente menos R en J, debido a que el radio, como se asigna un cambio de eje, todos los radios van a ser negativos. Y para el torque de la tensión 1, ya dijimos que todos los radios
van a ser negativos, sería entonces radio cruz T1 y T1 como es a favor del movimiento, lo tenemos acá positivo en I. Se realiza el producto cruz y esto queda R cruz T. Los torques cuyos resultados sean 0 Newton MK es porque su punto de referencia pasa por el origen, teniendo entonces una sumatoria de torques en la cual RT1 va a ser igual a RT. Plasmando esto al momento de inercia de la polea, tenemos que es un medio de mr al cuadrado por la aceleración angular es igual a RT1 menos RT. Posteriormente se realizan los despejes en el cual se saca un R factor común, se cancela un R al cuadrado con este R con este otro R que tenemos por acá, y finalmente tenemos que T1 menos T es igual a un medio de la masa por la aceleración. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas del bloque para el bloque de 6 kilogramos, en la cual tenemos muy fácil que es solo una en Y, en la cual la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Siendo este el caso, las únicos componentes que tenemos sería el peso menos la tensión, el peso que va a favor del movimiento y la tensión que iría hacia arriba, y así tenemos que esto es igual a mg menos T1 es igual a masa por aceleración. Una vez obtenidas todas las ecuaciones, procedemos a realizar un cuadro de resumen, en la cual tenemos la siguiente: T es igual a menos G seno del ángulo, que esto es igual a 7/5 de masa por aceleración, que eso es igual al torque de la esfera. Mientras tanto, la fuerza de la misma esfera es igual a T menos la fricción menos mg seno del ángulo, que eso es igual a masa por aceleración. Posteriormente, recordando que el torque de la polea es igual a T1 menos tensión y que esto es igual a un medio de la masa por la aceleración de la polea. Y la fuerza de la polea, la sumatoria de fuerzas, tenemos que es tensión 1 menos T y que es igual a masa por la aceleración de la fuerza de la polea. Y finalmente, como última ecuación importante, tenemos que mg menos T1 eso es igual a masa por la aceleración. Dicha fuerza sería la fuerza del bloque colgante. Y entonces ahora sí vamos a proceder a averiguar en sí los torques. Pero antes de esto vamos a hacer énfasis en el teorema de los ejes paralelos. Lo que pasa es que para averiguar el momento de inercia en el centro de masa, en el caso de nosotros, como era una esfera sólida, eso iba a ser igual a 2/5 de la masa por r cuadrado. Pero como nosotros corrimos ese punto de referencia, el teorema de los ejes paralelos lo que nos viene a decir es esto, que ahora el nuevo momento de inercia respecto a ese punto O va a ser igual al momento de inercia en el centro de masas más m por r cuadrado. Y entonces aquí sustituimos los valores, se hace la suma y obtenemos finalmente cuántos el valor de momento de inercia respecto al punto O en nuestro caso. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque resulta que el torque, como lo vemos aquí, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Nosotros anteriormente hemos dicho que la sumatoria de torques para la esfera iba a ser igual a RT menos R por M por seno del ángulo. Entonces ahora lo que vamos a sustituir es esta igualdad, que el torque respecto a la esfera era igual al momento de inercia por la aceleración angular. El momento de inercia, como era respecto al punto O, ya lo conocemos. Entonces nada más lo sustituimos y nos faltaba multiplicar por la aceleración angular. Y listo. De aquí vamos a sacar factores comunes, que sería la R, se cancelan los términos. Y finalmente tenemos que 7/5 de la masa por la aceleración es igual a la tensión menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo, de donde nuevamente vamos a despejar la tensión porque es las variables que andamos buscando. Y entonces tenemos esta ecuación. Ahora bien, vamos a retomar. Resulta que nosotros vamos a tener tres incógnitas que van a ser las tensiones y la aceleración. La fricción no es incógnita porque, como vimos antes, se nos canceló. Entonces vamos a hacer un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones porque tenemos tres incógnitas. Entonces esa es la forma de averiguarlas. Entonces, teniendo este sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es sumarlas. Si ustedes notan, esta T
que es una de las tensiones, se me va a cancelar con esta menos T a la hora de sumar. Y esta T1, que es otra de las tensiones, se me va a cancelar con esta menos T1. Entonces nos va a quedar esta igualdad. Haciendo la suma de estas tres ecuaciones, tenemos que m pequeña por G menos m grande por G por seno del ángulo va a ser igual a 7 quintos de m grande por aceleración más 1/2 de la masa de la polea por la aceleración más la m pequeña por aceleración. Y de aquí vamos a sacar un factor común que va a ser la A al lado derecho y despejamos la A. Entonces, al despejar la A, nos queda la A en términos que todos son conocidos. Entonces se procede a sustituir los valores de estas variables. Finalmente obtenemos que la aceleración es igual a 0,4666. Ya redondeado sería 0,47 metros entre segundos al cuadrado. Ahora, ustedes me dirán, andaban buscando la tensión, ¿por qué averiguamos la aceleración? Resulta que las tensiones estaban dadas en términos de aceleración. En otros términos, obviamente, pero los otros términos eran valores ya conocidos. El único desconocido era la aceleración. Entonces, si nosotros lográbamos obtener la aceleración, íbamos a lograr obtener cuántas son las tensiones. Entonces, de esta ecuación que habíamos obtenido, que T1 era igual a mg menos ma, vamos a sustituir los valores y averiguar cuánto es T1. Finalmente nos queda que T1 va a ser igual a 56 newton. Lo mismo vamos a hacer con la otra tensión, que denotamos como T. Tenemos esta ecuación, que T era igual a 7 quintos de m grande por A más m grande por G por seno del ángulo. Sustituimos los valores, ahora ya todos son conocidos porque conocemos cuánto es la aceleración y obtenemos cuánto es el valor de la otra tensión, que es de 55,58 newtons. Primeramente, se puede decir que no existe una fricción, por lo tanto el trabajo será cero. Además, la fuerza normal se cancela y por esto igualmente será cero. Tenemos el valor de la tensión que son 56 newtons, por lo que se procede a calcular el trabajo con la fórmula trabajo es igual a la fuerza multiplicado por la distancia por el coseno de zeta, en donde seguidamente se sustituye con los datos respectivos y se obtiene que el trabajo de la tensión es de 145.5 newtons. Seguidamente, se tiene el cambio de la energía mecánica que es igual al trabajo hecho por la tensión. Sabemos que el cambio de la energía mecánica es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, y como anteriormente se dijo, es igual al trabajo realizado por la tensión. Ahora, para averiguar la energía mecánica final, se procede a cambiarlo por la cinética final más la potencial final, menos la cinética inicial más la potencial inicial, y se continúa la igualdad del trabajo de la tensión. Seguidamente, se procede a cambiar las ecuaciones, como por ejemplo la cinética del cuerpo. Se debe recordar que existen diferentes partes que poseen translación y rotación y otras que únicamente poseen la translación o la rotación. Ok, como la esfera posee energía rotacional, cinética y translacional cinética, se procede a utilizar la fórmula momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado entre 2 más la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, todo esto para la parte de la esfera, más la masa por la velocidad cuadrada entre 2 para la parte de la masa, ya que únicamente posee translación, y el cilindro, como se encuentra en un punto fijo, se dice que solamente posee energía cinética rotacional, que sería IW cuadrado entre 2 más mgy por seno de zeta para la parte de la esfera. Como este está en un plano inclinado, entonces el ángulo influye, más mgy para el cilindro y para la masa. Y lo que se procede es a restar el mismo procedimiento anterior, pero ahora para la energía mecánica inicial. Todo esto igualado al trabajo realizado por la tensión. Seguidamente, se toma la energía cinética como cero, debido a que esta parte del reposo. Además, no existe energía potencial inicial por el nivel de referencia, y la potencial del cilindro será igual en ambos casos, y es por esta razón que también se vuelve cero. Por otra parte, se desarrollaron despejes para averiguar el momento de inercia debido a que este no se tiene. El momento de inercia de la polea será 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Como la masa es 2, estos se cancelarán, y es por esto que queda como resultado una unidad de radio cuadrado por kilogramo por metro cuadrado. De igual manera, se procede a realizar un despeje de la velocidad.
Se sabe que esta es radio por W, y como se tiene la fórmula anterior en términos de W, queda que W es igual a V entre radio en unidad de metros cuadrados entre segundos. Y por último, para el momento de la inercia de la esfera, se conoce que este tiene un valor de 2/5 mr². Después de haber conocido los despejes que podemos hacer para averiguar el valor de I y el valor de W, procedemos a aplicarlos dentro de la fórmula, lo cual nos quedaría 2m por r², velocidad cuadrado, dividido entre 2 por 5 por r² más mv² entre 2. Eso para el campo de la esfera, ya que como dijimos antes tenemos cinética rotacional y cinética traslacional. Para la masa nos quedamos igual, nos tenemos mv² entre 2. Para el cilindro tenemos mr² por v² dividido entre 4 por r², ya que tenemos una cinética rotacional por parte del cilindro. Y al final tenemos los mismos términos de antes para la energía potencial, de mgy por seno de zeta más mgy para la parte de la masa y la esfera, siempre igualando al trabajo hecho por la tensión. Procedemos aquí a cancelar radios y los mismos valores que tenemos arriba y abajo en el numerador y el denominador, que en este caso son los 2. Cancelamos otro radio y nos queda la ecuación igual que antes, pero sin los valores del radio y sin esos 2. Como tenemos aquí mismo, en esta parte de la ecuación tenemos 4 términos que coinciden con la velocidad cuadrada. Lo que se procede a hacer es sacar la velocidad al cuadrado a un factor común para que esta misma multiplique al término de la energía cinética, rotacional y traslacional de la esfera, a la energía traslacional de la masa y la energía rotacional del cilindro. Se procede a cambiar las letras por cada uno de los valores que tenemos. En el numerador tenemos masas, masa de la esfera, masa del objeto que está colgando y la masa del cilindro. Cambiamos igualmente aquí la masa de la esfera, la gravedad, la altura a la que queremos llegar y el seno de 30, ya que como dijimos antes vamos en un plano inclinado, más 6 que son los kilos que pesa la masa colgante, por 9.8 el valor de la gravedad, por menos 3, ya que la masa colgante ella va a bajar, e igualamos a 145.15, que como dijimos antes es el valor de el trabajo de la tensión. Después podemos simplificar toda esta parte, ya que tenemos muchas fracciones. 10 quintos nos queda igual que 2, 10 medios nos queda igual que 5, 6 medios nos queda igual que 3 y 2 cuartos nos queda igual que 1 medio. Al resolver esta parte de la ecuación obtenemos el resultado de menos 29.4, el cual procedemos aquí a despejar y de una vez a sumar, lo cual nos quedaría un valor de 174.55. En esta parte de la ecuación igualmente resolvimos la suma de fracciones para obtener un valor de 10.50. Pasamos este 10.50 a dividir, ya que está multiplicando a la v², y obtenemos que el valor de la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 174.55 entre 10.5. Obtenemos aquí una raíz cuadrada, ya que anteriormente teníamos la velocidad elevada al cuadrado, y a la hora de despejar correctamente eso, obtenemos una raíz cuadrada en esta parte. Al realizar esta operación obtenemos que la velocidad tiene un valor de 4.10 metros sobre segundos. Muchas gracias.